Buenos días a todos. Seguimos centrándonos en la palabra de Dios cantada y ahora vamos a escucharla. Y la porción que nos toca hoy es en Primera de Pedro, la primera carta que Pedro escribe, capítulo 3, en estas cartas que hay en el Nuevo Testamento, y versículos 1 a 7. Lo podemos ir preparando. Yo llevo 41 años casado, por la gracia de Dios y de mi mujer, y de su paciencia también y otras cosas. Y cuando estaba mirando aquí los que están cantando, pues había 10 aquí arriba y 3 solteros. Así que no sé si es la misma proporción. Hoy toca algo que nos toca a todos, pero especialmente a los matrimonios, a los esposos y las esposas. Y no estamos hablando de esto, ¿vale? Esposas. Vamos a mirar esta lectura. Estamos en un contexto donde Pedro estaba mirando hacia la conducta cristiana, el resultado de esa salvación tan grande, de la obra de Dios, y está mirando a cómo nosotros en esta sociedad, cómo nos conducimos. Ya hemos visto un poquito anteriormente, y lo comentaremos después, cómo nos conducimos en la sociedad civil, ante los gobernantes, ante los jefes, y ahora toca los esposos. Capítulo 3, versículos 1 al 7. Por eso empieza con esta palabra asimismo, de esta misma forma, o sea, es una continuidad acerca de someterse, la palabra someterse, someteos los unos a los otros, como también dice el apóstol Pablo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra casta y respetuosa conducta. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas y hacíais el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, esposos, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Yo cuando miré este texto, pues con temor y temblor, ¿no? ¿Cómo predicas sobre este tema, no? Tantos fallos que ha habido. Yo no voy a hablar de mi mujer, no quiere que mencione nada, lógicamente. Pero 41 años vas aprendiendo lo que es estar casado. Vas aprendiendo y sigues aprendiendo con 41 y con 50, como algunos otros también sabéis, ¿no? Gracias a Dios que estamos acompañados si somos del Señor. Si no, pues yo creo que muchos de nosotros, nuestro matrimonio hubiera terminado, ¿verdad? A ver, si leyendo este texto alguien entra en la sala, a lo mejor alguien ha entrado en la sala hoy desde la calle por primera vez, entra en esta sala, piensa que va a un bingo, de repente está aquí, ¿vale? Y escucha estas palabras: vosotras mujeres someteos o estar sujetas a vuestros maridos. ¿Qué pensaría? ¿Cuál sería su reacción? ¿Pondría el grito en el cielo?
Los cristianos fomentan el machismo, diría a lo mejor, y el maltrato. Nada más lejos de la verdad. Lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, debe entenderse en el contexto. Eso es tan importante, no sacar una frase de la Biblia y usarla como nosotros queremos, sino entender el contexto de ese pasaje. Y este contexto, aquí Pedro está escribiendo a comunidades cristianas de origen mixto. Algunos eran judíos que se habían convertido al cristianismo y también de origen pagano. Había una mezcla. En el norte de las montañas Taurus, en el norte de Turquía. La zona que a lo mejor no había llegado tanto Pablo, que más bien la zona de Galacia, al sur de Galacia, pero ya en el primer versículo de esta carta nos dice un poco la geografía de dónde estaba escribiendo, a qué iglesias estaba escribiendo Pedro. Y se dirige una vez más a personas de estatus relacional inferior. Antes se había referido a esclavos, siervos, y podíamos incluir en la sociedad niños. Eran las categorías que eran inferiores, que eran basura para la sociedad entonces, no eran importantes. Y sigue siendo así en algunos países, ¿verdad? Desgraciadamente sigue habiendo rescoldo de esto en nuestro país también. Pero esta vez ahora se dirige a las esposas y a los esposos. No es solamente a las esposas, sino, como vemos, a los esposos. Ahora, solo tenemos que ver cómo Cristo trató a las mujeres, a los niños y a los criados, para ver cómo rompe en pedazos, destruye las costumbres opresivas patriarcales de la época. Y los rescoldos machistas que quedan aún hoy son destrozados por Jesús. No existe. A partir de Jesús las relaciones son transformadas, las relaciones hombre y mujer, sociedad con la mujer también cambian. Los hombres y las mujeres son iguales ante Dios. Dice, coherederos, en el versículo 7, de la gracia, de la vida. Coherederos, dice Pedro en el versículo 7. Y tanto Pedro como Pablo enfatizan esta igualdad, aunque diferencian las responsabilidades. Y aquí en Swances denunciamos, desde luego, el maltrato físico de cualquier tipo y psicológico. Y en esa sociedad en que estamos, el maltrato físico a las mujeres lleva vidas. Más vidas muertas, más mujeres muertas este año pasado que por ETA en 20 tantos años. 1000 muertes. Pero el maltrato físico y el psicológico que conlleva cuando hay ese desequilibrio total a la muerte es el fruto de esa herencia cultural, uno puede decir, la falta de una comprensión, desde luego, una falta de entendimiento, de una comprensión de lo que Dios quiere para el hombre, para sus criaturas. Él no las ha creado para hacer eso. Y es el resultado del desequilibrio, ¿verdad?, producido en el hombre por su alejamiento, su dar la espalda a Dios, su desobediencia de su Creador, que la Biblia llama pecado. Lo mismo pasa con las personas como con el resto de la creación, a la que Dios ama. Al dar la espalda a Dios, las relaciones entre los hombres se distorsionan, entre los hombres, entre el hombre y la naturaleza también, la explota. Su relación como mayordomo infiel y desobediente de la creación pierde ese rol, esa responsabilidad, lo abandona, da la espalda al mandato divino de cuidar de esa creación. Y incluye ahí, porque a veces solamente pensamos en las personas, pero incluye ahí los hombres y las mujeres, criaturas de Dios igual que otras criaturas. Dios las ama todas. Ahora, Pedro se refiere en el versículo 7, al final, a las esposas como más delicadas o frágiles. Y, bueno, sabemos de la fortaleza de muchas mujeres, ¿verdad? Y nos rebelamos contra esa idea. También hay que entender lo que está diciendo aquí. No quiere decir una inferioridad espiritual o intelectual, como algunos han querido interpretar, sino reconociendo su menor fuerza física
y su vulnerabilidad mayor en una sociedad patriarcal. Las mujeres en esos tiempos eran más débiles económicamente, ¿verdad? Y legalmente. Se les podría divorciar por razones triviales, pero no podían ellas iniciar ningún divorcio. Los valores y los roles de la mujer estaban definidas culturalmente, ¿no? Pero aquí Pedro no está yendo contra estas limitaciones y pide que las esposas se sometan a sus maridos, con un propósito eterno, como luego explica. Pero sí reta, sí cuestiona otras cosas, las presiones consumistas sobre las mujeres acerca de la belleza, eso sí. Y ahí yo incluyo a los hombres, ¿verdad? También. Porque son principios que, como vamos a ver, no hay que usar solamente el texto, sino ver el contexto, lo que está intentando decir Pedro en ese contexto. En general, Pedro está dando importancia aquí a la conducta cristiana, cómo nos conducimos en la sociedad, que es la palabra de Dios no hablada, sino vivenciada. La conducta es la palabra de Dios no hablada, sino vivenciada. Por eso podríamos poner el título de esta predicación, la palabra de Dios vivenciada. Cómo yo me comporto, lo que hago, no tanto lo que digo. Tú puedes decir muchas cosas, pero lo que realmente cambia y transforma son los hechos, cómo vives. Eso lo ven y eso se ve, se nota. En general, pregunto entonces, una pregunta a los esposos aquí, ¿vale? Empezamos con los esposos, ¿vale? La transformación que ha hecho Cristo, que ha hecho el Señor Jesucristo en tu vida, ¿se refleja en tu matrimonio? Desde que conociste al Señor, desde que vas andando con Él, esa cercanía con el Señor Jesucristo, el modelo y la fortaleza y la fuente de todo lo que podemos hacer, ¿se refleja en tu matrimonio? Una pregunta. Yo tengo que hacérmela también, ¿no? Lo podemos preguntar a los dos, a las esposas y los esposos. Porque es ahí donde se nota más, ¿no? Tú puedes esconder un poco tu vida, pero cuando estás casado con una persona, eso se ve todo. Ahí no se puede aparentar. Y quería volver atrás al anterior capítulo, al capítulo 2, versículos 11 y 12, que para mí son las palabras claves en este aspecto de la conducta. Capítulo 2 y versículos 11 y 12, dice, amados, fíjate cómo lo dice, ¿no? Cómo los quiere. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, y ahí está un poco la clave, ¿no? Como hemos dicho antes, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales o pecaminosos que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, porque ellos murmuraban de los creyentes por ser cristianos, eran malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y ese principio es para todos estos casos. Ante la opresión, las malas palabras, la acusación, ¿cuál es nuestra forma natural de reaccionar? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Cuando hablan mal de ti, cuando te acusan, ¿cómo te sientes? Cuando hablan a espaldas a ti y tú te enteras de lo que están diciendo, ¿cuál es nuestra forma natural de reaccionar? Bueno, hemos hablado antes de las autoridades, de la conducta de la comunidad cristiana ante los gobernadores, que son ignorantes, dice, que son perseguidores, en muchos casos, como vemos. Silenciarles por vuestra buena conducta, que se queden asombrados de la comunidad cristiana, cómo se porta. De los jefes, como Pablo nos dijo, ¿no? Jefes insoportables, creo que me acuerdo de que dijo, ¿no? Pablo, insoportables. Todos tenemos alguna experiencia de eso, ¿no? A lo mejor también somos jefes insoportables alguno. Pues, no, dice obedientes y respetuosos.
Eso choca. Y aquí está hablando a los esposos. Y yo cuando veo eso, cuando habla Pablo de lo que debemos hacer, o Pedro lo que debemos hacer, pienso en lo contrario, lo que no se debe hacer muchas veces, ¿no? Bondad, que es el contrario a la bondad, ¿no? Pero aquí está hablando de situaciones donde los esposos, tanto mujer como hombre, pueden ser dominantes, irrespetuosos, no comprensivos. Por aquí habla ser comprensivos los esposos. Pues, ¿qué es no comprensivo? Y habla de sumisas las mujeres o sujetas a vuestros maridos. Hay otras versiones, pone reverentes a Dios, castas, pureza. Cuando ven la pureza y reverencia de vuestras vidas, hay un cambio. Una vida que refleja a Jesús. Cuando ven eso es cuando hay un cambio. Y está refiriéndose al principio, especialmente por el contexto, a las mujeres de matrimonios mixtos, donde había muchas mujeres que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero sus maridos no. Y las trataban mal. Intentaban que cambiasen, eran traidoras. Eran como malhechores, la palabra que decimos aquí. Así que el matrimonio, en la palabra de Dios, es la base de la sociedad. Y aquí, como en las cartas de Pablo, se enfatiza esa gran importancia. Es ordenado por Dios para el bien de la sociedad. No es el único estado del hombre. Como vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 7, donde Pablo habla de la situación en que tú estás, pues sé consecuente. Pero tan válido es no casarse, como vemos en 1 Corintios 7, cuando habla de la soltería también. Pero sí de fundamental importancia para Dios. A lo mejor debemos de pensar que es más importante el matrimonio nuestro para Dios de lo que nosotros pensamos que es. Que vuelve a ser muchas veces una rutina, algo que está ahí y que yo sigo con él, intento que vaya bien, pero no, ante Dios es algo muy importante. Aquí la sumisión que habla, someteos, la sumisión no es doblegarse por la fuerza porque no hay más remedio, sino aceptar con gozo la autoridad creada por Dios, ese rol que Dios tiene para la mujer, en este caso primero en el matrimonio, y poner en práctica una conducta al igual que Cristo, de sumisión, igual que Él, como en el pasaje anterior y en otro en el capítulo 4, usando el ejemplo de Cristo, de su sumisión, y es ese ejemplo de sumisión de Cristo al cual el creyente, tanto esposo como esposa, como cualquiera de nosotros, debe de poner en práctica. Porque hay un glorioso y eterno motivo para ello. Y eso es lo que el creyente tiene, esa visión que no tiene el no creyente. Tiene una razón por su conducta. Miramos las esposas primero. Claramente en los primeros versículos, y no en el 7, donde aparece con el contexto de la oración, que se refiere a matrimonios creyentes al final, parece ser, pero al principio Pedro se refiere a estos matrimonios mixtos, como he dicho, mujeres que se estaban convirtiendo y estaban siendo presionadas por su marido. Y hay casos aquí, ¿verdad?, que eso ha sido así, presionados por su marido. Hay casos que es cada día de sufrimiento. ¿Cuál es nuestra reacción natural a esto, como he dicho antes? Rebelarse, regañar, enfadarse, exasperarse. En Proverbios 15, versículo 1, dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Es una buena recomendación, ¿no? La respuesta ante la opresión, ante el ataque, ante la agresividad. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Es un círculo vicioso, eso se va incrementando. Aquí entonces Pedro habla de esa conducta cristiana como Cristo, que es contracultura, contranatural nuestra, y es solo posible por la transformación del Espíritu Santo cuando la persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, deposita su fe en Él y se somete al poder transformador del Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo entra en el creyente al conocer a Cristo y uno se somete a Él. ¿Vale?
No es algo automático, es algo que hay que trabajar. Andando al lado del Señor, mirando su palabra, corrigiendo por su palabra las cosas que en nosotros no están bien, pidiendo su poder de transformarnos, para poder transformarnos. El carácter va cambiando al comprender lo que es el pecado nuestro que llevó a Cristo a la cruz, y al comprender que al que está a nuestro lado, que no es creyente en el trabajo o en el matrimonio o en la familia, que no es creyente, actúa también porque está perdido, actúa porque está bajo el dominio del pecado. Y por eso me da a mí, y me puede dar esa perspectiva eterna de las personas con pasión, y puedo seguir mirándoles como los mira Dios y no como los miro yo, por la reacción que ellos me dan, ¿verdad? Por cómo me tratan a mí. Porque así trataron a Jesús, pero Él es el mejor ejemplo. ¿Cómo reaccionó Jesús? Y en una situación difícil así, pensar cómo el Señor Jesús reaccionaría en esta situación con mi jefe, o con mi marido, o con mi esposa. ¿Cómo lo haría el Señor Jesús? Señor, dame fuerzas para poder ser como tú. Yo quiero ser así. Hemos cantado cosas parecidas, ¿verdad? El carácter va cambiando con el tiempo. Al comprender su sumisión para ganarnos, porque tenía un propósito y un motivo el Señor por someterse, su sufrimiento, al entender nuestra condición de perdidos y pedirle que nos cambie, hay una transformación, y eso se nota, se debe de notar. En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y eso es el cambio. Antes vivía yo para mí. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué manifestación de Pablo de lo que es la vida cristiana. Y entonces pregunto, ¿cómo va a cambiar tu mujer, tu hermano, tu hermana, tu padre o tu madre, si no conocen al Señor? ¿Cómo van a cambiar si no ven cómo Cristo ha cambiado tu conducta egoísta, la conducta que tenías antes? Y esto solo lo puede hacer el Señor en ti, ¿verdad? Cristo hace la diferencia. Las acciones son mucho más que las palabras muchas veces, ¿no? Cristo rehace el hombre, le renueva para poder ser para lo que fue creado originalmente. Y es una obra de transformadora que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. A ver, yo hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí en esta sala conocieron al Señor Jesucristo por un familiar? ¿Podéis levantar la mano? Por un familiar. Bastantes, ¿no? Puede ser un padre o una madre también, ¿no? Familiar. ¿Y por un compañero de trabajo? Yo sé algunos, sí. ¿Y un folleto en la calle? ¿Ni uno? ¿Y una campaña evangelística? 1, 2, 3, ¿vale? Bien. La conducta es lo que impacta, lo que cambia vidas. Y no es algo que yo he hecho, sino que lo que Cristo ha hecho en mí. Primera de Pedro 4:16 dice así. Os voy robando un poco de texto del siguiente predicador o el siguiente. Primero de Pedro 4:16 y 19. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, sufre porque es cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por llevar el nombre de Cristo. Glorifique a Dios por ello. Y luego en 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tan sencillo como eso, ¿no? Tan difícil como eso también. Pero ahí está la recomendación de Pedro, que luego lo veréis también. Y en 1 de Pedro 2, 21-23, un poquito antes, pues para esto fuisteis llamados, o sea que es un llamado. Es un llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 de Pedro 2, 21. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomienden sus almas al fiel Creador, dice Pedro un poquito antes. Así que hemos sido llamados a ese sometimiento, ¿no? Y la pregunta es si tomamos eso en serio. Pedro está dando aquí un valor tremendo al matrimonio cristiano. La esposa creyente tiene una visión diferente, renovada, real de lo que es el plan de Dios en el matrimonio. No como su esposo no creyente, influido solo por su herencia cultural no cristiana, lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra cultura, muchas veces lo imponemos en nuestra familia. Es algo carnal, algo que no es de Dios. Y Pedro está dando una importancia enorme a la confidencialidad y la sinceridad en el matrimonio, a su exclusividad. El matrimonio es algo especial para Dios, es algo importantísimo, pero es algo exclusivo, es algo donde ahí tiene que haber confidencialidad, tiene que haber sinceridad. Si estás casado o casada, no dejes que nadie, pero nadie, se entremeta en tu matrimonio. Y la suegra. No, parece broma, pero no es solamente eso, cuando bromeamos, sino mucha gente, o permitimos que otros, y hoy en día con las redes sociales, otros, incluso que no conocemos, se entremetan en nuestro matrimonio. Cuando se rompe esa confidencialidad y sinceridad, hay problemas. Así que eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo cada día. Y la única forma es juntos y en ese triángulo con el Señor juntos. Entonces el matrimonio es altamente valorado por Dios. El esposo y la esposa creyente deben luchar para que la relación sea más unida cada día en Cristo. Difícilmente se unirá sin Él. Cuando cada uno está sumiso a Cristo, cuando esa relación vertical está bien, está fluida, estamos recibiendo del Señor, es posible entonces que la horizontal, la relacional con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, hijas, puede funcionar como Dios quiere. Así que pregunto otra pregunta, esposos y esposas, ¿estáis orando por vuestro esposo o esposa? ¿Oráis por ellos? Ahora, eso, sí, claro, yo oro cuando me acuesto, pues a veces me duermo cuando estoy orando, pero bueno, no, pones tiempo aparte para orar para tu hijo, tu hija, tus familiares, pero especialmente tu esposo o tu esposa, si estás casado. Ahora, ¿oráis juntos? Vamos a hacer un chequeo, ¿no? No vamos a preguntar, pero ¿oramos juntos los esposos? En 1 Corintios 7, Pablo, refiriéndose al matrimonio cristiano, pone al mismo nivel, aún más alto, la sinceridad y la sintonía que se produce cuando los esposos oran juntos que la relación física. Es tan importante. Si no está eso, incluso la relación física no va a funcionar. ¿Oráis juntos? ¿Ponéis tiempo aparte, quitando el móvil, silenciándolo, la televisión? Oye, vamos a juntarnos, vamos a hacerlo regularmente y orar delante del Señor, buscar las fuerzas, la fuente de la solución de los problemas. ¿Vamos a hacerlo juntos? Y es aquí, yo creo, una llamada a hacer eso, ¿no? Y pregunto entonces si estáis orando juntos por vuestro matrimonio, por vuestra también familia cercana y lejana también. Tantos tenemos en nuestra familia que no son del Señor. Pues orar juntos por la familia de tu esposa, de tu esposo. La oración juntos es una buena medida, un buen termómetro del nivel de compenetración y la sintonía en el matrimonio. Si no estáis orando, hay que empezar a tomar eso en serio. Y cuesta poner tiempo los dos a la vez. Hay que dejar otras cosas, otros quehaceres, otros ocios. Dice la frase en inglés, no sé si en español, la familia que ora unida permanece unida. ¿También en español? ¿Sí? ¿En Spanish? Bueno, pasamos al adorno interior, porque aquí habla, en el versículo 3 y 4, sigue dirigiéndose aquí a las esposas, muchas de ellas con maridos no creyentes, ¿no? Y apunta a un gran problema existente entonces, y lo que es realmente lo más importante. En esos tiempos la mujer solía adornar su cabeza con unas trenzas increíbles en esa parte de Asia,
también en Egipto y en Grecia y en otros sitios, pero con unos adornos de oro muy caros que adornaban la cabeza. Era como el esplendor de la mujer, ¿no? Era tremendo. Y eso era la cultura pagana de entonces. Lo que es la verdadera, había, como hoy en día, ¿no? La gente hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Se gasta, en un mundo consumista, se gasta millones en esta sociedad consumista y materialista, la cultura de la imagen, miles de euros en su apariencia, en lo exterior, su vestimenta, la ropa, sus tatuajes, en el pelo, en el cuerpo, cambiar el cuerpo para que sea más joven, como entonces, ¿no? La cirugía hace más cosas ahora que entonces, pero eso es la gran preocupación de mucha gente. Lo que es la verdadera belleza aquí, y aquí está enfatizando, no es que adornarse, estar bien, estar limpio, es malo. No. Aquí está hablando de lo que realmente importa y lo que realmente cambia, que es la verdadera belleza en el interior de la persona. Esposos y esposas, hombres y mujeres jóvenes, cuando eliges tu pareja, jóvenes, por ejemplo, cuidado. No te dejes llevar por la apariencia solamente, por lo externo. Aquí dice Pedro lo interior. En Proverbios 31:30, engañoso, dice el autor, es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y luego en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El Señor dijo eso a Samuel. Bueno, solo hay que mirar en el espejo cuando uno se levanta, ¿verdad? Y bueno, si hay pareja, mirar los dos y rápidamente usamos el espejo para corregir, para mejorar, eso, lógicamente, para reponernos, eso es bueno. No estamos hablando aquí de usar un pintalabios, decorarnos, mejorar la apariencia, las cremas, todo eso, pero está hablando de lo que realmente es importante y hay que pensar siempre en los motivos. Aquí habla de una belleza incorruptible, no pasajera, eterna, una belleza que permanece para siempre. Es fruto de la obra de Dios en el creyente. Una belleza, dice aquí, que procede del íntimo del corazón, de lo íntimo del corazón. Un espíritu, dice aquí, de la mujer tierno o suave y sereno, apacible. Ahora pregunto, ¿nos destacamos por la ternura y por la serenidad? Hay que cuidarse, ¿vale? Por favor, no vayas a casa a vaciar el cajón de las cremas y los pintalabios. No se trata de eso. Hay que cuidar lo interior. Pero el énfasis aquí es en el interior, ¿verdad? Una conducta que es, aquí dice, precioso delante de Dios. Esa frase aquí te lo tenemos. Esta conducta del interior, un espíritu tierno y sereno, es lo que Dios quiere. Es precioso ante Dios. Usa el ejemplo de Sara, la mujer de Abraham, mujeres que esperan en Dios, que esperaban en Dios, toman su llamado en serio, confían en Él. Por eso no tienen ningún temor, no tienen un temor servil a su marido, temen a Dios y ponen su confianza en Dios. Y luego termina con maridos, y dice, no solo esposas, sino maridos. Aquí parece que se refiere a un matrimonio donde los dos son creyentes. Asimismo, de la misma forma, empieza otra vez, en ese mismo espíritu, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Eso quiere decir que muchos no lo estaban haciendo. Entender, quiere decir, con conocimiento, con sabiduría, con respeto, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Aquí hay igualdad en coheredera. O sea, se refiere al sometimiento aquí también, al sometimiento del hombre a su esposa. En Efesios 5:21, Pablo dice claramente, someteos los unos a los otros, y está hablando de todos los creyentes, marido, mujer también, someteos los unos a los otros en el temor de Dios.
En Efesios 5:25, ama a tu esposa, dice a los esposos, ama a tu esposa como a ti mismo. ¿Y qué significa este amar? En 1 Corintios, Pablo lo describe, de 4-7 del capítulo 13, el amor es sufrido. A ver, ¿qué es el amor para ti? No es como la sociedad lo presenta. Pero el amor aquí, el amar es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y aquí viene la clave, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que, hombres de Swances y Madrid, ¿vale? Me dirijo a vosotros y a mí mismo. ¿Dónde estamos? Hombres de verdad que se destacan por su conducta, porque aman a tope, porque luchan a tope por su familia, sufren por su esposa y sus hijos, perdonan, piden perdón, respetan y oran, pero son sinceros y son hombres que quieren conducirse como Cristo. Y eso es su ejemplo, ¿no? Eso es nuestro llamado, hombres de Swances y Madrid. Así que pregunto a los esposos, me pregunto a mí mismo, ¿soy cariñoso o solo cuando quiero algo? Hago una estrategia. El esposo cristiano, según la palabra de Dios, tiene un rol definido. Dice Pablo que es cabeza de la mujer, otra frase que se ha malinterpretado, ¿no? Es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza de la Iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Morir por su Iglesia. No oprime, pero se da por ella, se sacrifica por ella. El esposo cristiano tiene un mandato de cuidar la vida espiritual de su mujer, de velar por ella, por su salud espiritual y de sus hijos. Es responsable ante Dios de su familia, tiene una responsabilidad, no un dominio. Así que recuperemos, pues, entonces, maridos, el verdadero sentido del plan de Dios para los esposos. No es el que manda el esposo, no es el que da todas las órdenes, sino el que lidera con su ejemplo, con su amor, con su vida, el que se preocupa, el que vela por la salud espiritual de su esposa y de sus hijos, y eso solo puede hacerse si primero se somete a Cristo, si esa relación vertical está bien. ¿Dónde están los hombres, no? Los hombres cristianos. Si su relación con Cristo Jesús es una de dependencia, de fe y de oración, empezamos bien. Cuida tu relación entonces con Dios primero. Someterse a Cristo hace posible someterse el uno al otro. Termino la frase en Efesios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Que así sea, que Dios nos ayude.